al rechazo de diferentes sectores políticos y sociales, el Congreso de México aprobó hoy la iniciativa de ley de seguridad interior que fija las bases para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Activistas aseguran que la normativa impulsada por los partidos PRI y PAN pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos. Incluso Naciones Unidas criticó la iniciativa y la calificó de preocupante. Carlos del Valle tiene la información. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal la madrugada en el Congreso ya totalmente aplicada? Hola Karen, Joely, los saludo con gusto. Pues qué te digo, han sido jornadas larguísimas las que se han vivido en el Congreso ayer, o más bien el día de hoy, hacia las 3 de la mañana estuvimos ahí presentes donde se aprobó por parte del Senado de la República esta ley de seguridad interior. Y hace tan solo unos minutos la Cámara de Diputados cumplía con el último requisito, aprobar los cambios que hizo el Senado a la Ley de Seguridad Interior. No falta más que la publicación del presidente Enrique Peña Nieto para que sea una ley de plena vigencia en nuestro país. Esto, por supuesto, ha desatado cualquier cantidad de polémicas. ¿De qué se trata? ¿Por qué hay tanta polémica? Hay que recordar que México hace 10 años, cuando el presidente era Felipe Calderón, un presidente emanado del partido de derecha en México, del Partido Acción Nacional, daba por iniciada lo que se ha llamado la guerra contra el crimen organizado y con esto mandaba al ejército a los principales puntos donde las fuerzas regulares de policía no habían podido combatir al crimen organizado. El ejército entonces salía de sus cuarteles para combatir al crimen organizado, pero lo hacía sin que hubiera un marco legal que permitiera a un organismo como el Ejército y la Marina, que están para otras funciones, estar regulados en estas acciones de seguridad pública. Han tenido que pasar 10 años para que haya una ley que ponga un marco normativo a la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública. Pero esto no llega en buen momento. ¿Y por qué no llega en buen momento? Fundamentalmente por dos cosas. Porque el resultado de 10 años de lucha contra el crimen organizado no ha sido positivo. La verdad es que México sigue viviendo enormes niveles de violencia en gran parte de su territorio nacional. Los crímenes por parte del crimen organizado siguen perpetrándose a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, las organizaciones civiles, organismos internacionales, organismos nacionales defensores de derechos humanos dicen, bueno, se está legalizando lo que no ha funcionado en 10 años, que es tener al ejército en las calles. Y otro punto por el que no llega en buen momento es porque estamos plenamente en un proceso electoral. Y también los partidos de oposición advierten que esta ley le da facultades al ejército para intervenir en manifestaciones sociales. Por lo menos así era el planteamiento original. El día de ayer el Senado quitó esta parte de que el ejército pudiera intervenir cuando una manifestación de carácter social pusiera en riesgo la seguridad interior. Esto ha quedado fuera, pero no así el malestar de organismos internacionales que apuntan que esta ley se hizo sobre las rodillas y que lo único que está haciendo es darle certeza a algo que no ha funcionado. Por otra parte, también, por supuesto, el gobierno mexicano y quienes la impulsan en el Congreso, que es el PRI y gran parte del Partido Acción Nacional, pues advierten que seguir sin que el ejército tuviera una normatividad en su actuación tampoco le daría certeza y le daría seguridad a la lucha contra el crimen organizado. Una enorme polémica que se desató y que está ya a un paso de que sea aprobada esta ley. La ley, como les digo, ya fue aprobado, falta solamente su publicación por parte del presidente y se podría esperar que en cualquier momento lo hiciera, incluso podría no hacerlo a través de un acto oficial, simplemente publicarlo en el diario oficial. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Comunidad Europea, además de gran cantidad de organizaciones sociales, advierten que esta ley debió haber sido debatida con la sociedad y esto solamente se hizo en el Congreso. Así que México está viviendo una enorme polémica, pero sea como sea, ya hay una ley y podría esta ley entrar en vigor en cualquier minuto. Esta es la información, Joely, Karen, pues que tenemos con respecto a esta ley desde Ciudad de México.